tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar en esta sesión con ustedes. Gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, gracias a CAMEX por la oportunidad de compartir con ustedes este tema que a mí me apasiona en realidad, ¿no? El tema de la educación, el tema de la formación con perspectiva de futuro, viendo escenarios de futuro. Nosotros estamos desarrollando el curso de diseño de cursos virtuales, ¿de acuerdo? Hemos visto distintas etapas del diseño, ¿no? Un poquito para recordarlo, y nos hemos podido dar cuenta seguramente que el diseño de los recursos virtuales implica algún conocimiento educativo, pedagógico, andragógico del profesional encargado. Dado el tipo de público al cual se dirige, el target al cual va CAMEX, es muy probable que esto sea una gran oportunidad para la gente de gestión de talento, del área de recursos humanos. En un momento he trabajado con áreas de recursos humanos y cuando hago asesorías o consultorías también trabajo con ellos. Entonces, es necesario que tu gente, tus equipos, las personas que hacen esto más en un contexto como el que vivimos, tengan algunos criterios educativos, ¿no? Que sale de las ciencias de la educación, ¿no? Mi nombre es Ángel Crobeto. Espero poder continuar con el aporte y tu formación ahora. ¿Ok? A ver, digamos. El futuro de la educación virtual. Am, Nosotros lo que intentamos acá, en toda la temática, es un poco haber comenzado con los retos de la educación online y estamos terminando con el futuro, ¿no? Un escenario prospectivo de lo que podría ocurrir en el futuro. ¿De acuerdo? Es realmente importante considerar que estos este, escenarios son producto de análisis y reflexiones teóricas, de reflexiones de investigadores en el tema. O sea, no son invenciones mías, por si acaso, no son parte de un proceso de reflexión académica de ello, ¿no? Yo al final le voy a mostrar un artículo que he escrito al respecto, ¿no? Estamos acá, el futuro de la educación virtual. Hay mucho que hablar aquí, hay mucho que hablar. Em, Cuando uno analiza los temas educativos y te das cuenta que la educación es parte de un macroentorno, y este macroentorno implica una serie de cambios, ah, de, de- de visión del mundo, de desarrollos tecnológicos que están afectando la realidad del planeta, ¿no? Ya uno lo toma con más seriedad el tema, ¿no? Y hay que ponerlo en contexto. Lo que he enseñado yo a lo largo de estos temas son cosas metodológicas que se utilizan ahora, pero van a ir siendo modificadas, impactadas fuertemente por distintas fuerzas que existen en el mercado, que existen en la realidad, ¿no? La intención es que se reflexione sobre los avances eh, tecnológicos que afectarían la educación virtual en el futuro, para poder adaptarse mejor a los cambios. Am, en algún momento yo discutí este tema con otros investigadores de la institución por la cual participo, ¿no? Y ellos me preguntaron en un momento en una entrevista, Ángel, ¿no van a haber profesores en el futuro? Y dije, absolutamente falso, eso no es cierto, o sea, sí van a haber profesores, pero con roles significativamente distintos, o roles significativamente más especializados en ciertos campos de la formación del estudiante. No es que dejemos todos los roles, pero sí hay algunos que van a ser hiper, hiper necesarios, ¿verdad? Entonces, eh, mostrar estos escenarios sí ayuda, ¿de acuerdo? Van a ayudarnos a todos a pensar y a reflexionar sobre el tema, ¿no? Si alguien quiere hacer una pregunta, pues con gusto pueda compartirlo por el Facebook, ¿no? Y yo puedo detenerme y hacer alguna observación o responderla, ¿no? En la medida de mis posibilidades, ¿de acuerdo? Bueno, hay mucho tema por conversar acá. Yo me gustaría ir ya a lo nuestro. Acuérdate que esta sesión no es metodológica, es más de reflexión, de poner las preguntas sobre la mesa, ¿no?
no tengo necesariamente la respuesta de todo. Es más, no me atrevería ni siquiera a afirmar que tengo las respuestas, ¿no? Eh, en un proceso de reflexión y análisis, porque el tema todavía está en desarrollo. Y ahora voy a explicar algunas cosas, ¿no? Eh, Algo que se entiende en las reflexiones de la educación es que debe ser una educación personalizada. Y eso lo sabemos, ¿de acuerdo? La educación universal es diferente a una educación masiva, ¿de acuerdo? La educación masiva, repetitiva, estamos hablando de la época industrial, ¿no? Hace muchísimos años atrás. La educación universal tiene que ver con una educación de todos tenemos derecho a educarnos dentro de condiciones básicas y condiciones de calidad, ¿no? Y eso es un derecho universal. Pero dentro de esa mirada donde todos tenemos esa oportunidad, o debiéramos, por lo menos en teoría, debiéramos tener esa oportunidad, la idea es cómo educas a 4, 5, 6 millones de estudiantes. ¿Cómo haces para que eso no se pierda en el proceso? ¿Cómo haces? Entonces, es ahí donde tenemos pues que pensar el tema con más cuidado. Porque una de las estrategias que se han desarrollado con más claridad es que la educación tiene que personalizarse. Un profesor ducho en el campo de la educación entiende esto con claridad, lo comprende, realmente lo entiende y trata de adaptarse a eso. Para eso estudias teorías como la de Garner, ¿no? Por ejemplo, inteligencias múltiples. A pesar del cuestionamiento que hay sobre esas teorías, ¿no? Que no hay tanta evidencia científica al respecto, hay más aproximaciones teóricas como la que estoy haciendo. ¿Bien? Pero ya lo cierto es que somos universos diferentes, es decir, somos personas diferentes que aprendemos diferente. Que tenemos esta variedad de inteligencias, no se sabe con tanta claridad, pero sí tenemos que personalizar la educación. Y eso implica acercarnos al estudiante, saber sus necesidades, qué es lo que quiere, qué es lo que está en su imaginario, qué es lo que está proponiendo, qué cosa está deseando para su futuro, para sus am, eh, sueños, o qué dificultades académicas tiene también. Y eso lo conocemos, ¿no? Tenemos que estar en contacto con el estudiante, ¿de acuerdo? Tenemos en la educación a distancia, en la educación virtual, tenemos que conectarnos con ellos, tenemos que pensar en, vamos, ¿por qué no asiste a la clase? ¿Por qué no está entrando temprano? Y eso implica comunicarnos, ¿de acuerdo? Videollamadas, o sea, el medio que sea, pero estar en contacto uno a uno, porque son casos diferentes, son situaciones distintas, ¿ok? Entonces, am, eso es en los tiempos fuera de la clase, porque tú durante una sesión sincrónica te puedes dar cuenta de algunas cosas, pero administrar una aula de 30 alumnos te cuesta el personalizar este servicio, ¿no? Ciertamente, por más cuestionable que sea, es una teoría que ha estado válida durante muchas décadas y puede seguir funcionando en la medida de lo posible, aunque hay evidencias que no hay una correlación entre que alguien aprenda de manera auditiva y que sus notas hayan mejorado, ¿no? No hay una correlación directa necesariamente. Cuando aprende de manera auditiva y se le explica y se le da énfasis en la parte auditiva y sus notas no necesariamente son consecuencia de esto, ¿no? Entonces, a eso me refiero a cuestionado. Sin embargo, sí debemos entender que tenemos estilos distintos y tenemos preferencias distintas al momento de aprender algo. En 30 alumnos, reconocer esos matices es complicado. Si manejas varias aulas a la vez, se vuelve mucho más complicado a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, acá estoy poniéndote en contexto qué implica la educación personalizada. ¿De acuerdo? También otra de las características de la educación personalizada es que al alumno se le debe de ayudar a acompañar cual coach cual asesor psicopedagógico a que él mismo vaya desarrollando una actitud de mejora continua, de aprender a aprender, de desarrollo personal integral. Y eso es marcarle un poco la ruta o ponerle las alertas o las alarmas para que sepa el alumno cuándo, el estudiante, cuándo está
yéndose a un lugar donde va a ser más difícil ayudar, ¿no? Entonces, el profesor marca los parámetros, marca las rutas, por eso establece ciertas condiciones de relaciones conductuales, comunicacionales dentro del aula, para que le dé una estructura a la sesión. Y eso es un poco la ruta, pero hay que acompañar al alumno para que encuentre esas motivaciones que lo lleve a caminar esa ruta hacia los éxitos que él considera que son sus metas. Eso se entiende en teoría, pero solo con 30 alumnos, con 2 aulas, con 3 aulas, con 4 aulas a la vez. Entonces, nuestros niveles de educación personalizada bajan, pues la efectividad baja, porque encima tenemos que tomar decisiones sobre la base de observaciones subjetivas que no necesariamente pues nos llevan a decisiones científicas, ¿no? Son más por ensayo-error, más por intuición. Además, la educación personalizada implica que nosotros como profesionales tenemos que estar actualizándonos porque eh, los contenidos cambian, la realidad de los jóvenes o adultos con los cuales trabajamos también cambian, la situación del contexto cambia, o sea, los cambios hacen que nosotros nos forcemos a estar siempre actualizándonos. Y en ese proceso de actualización es que a veces, pues, eh, nos cuesta estar en un curso nuevo, estar en una actualización de un tema, porque tenemos otros roles también. Somos papá, mamá, somos esposos, hijas, hermanos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, humanamente se hace complejo estar siempre actualizando. No quiere decir que no podamos, pero se hace mucho más complejo. Y encima, si tienes que actualizarte en distintos campos de la formación, como conocimientos de las competencias blandas, de los hard skills, de las tecnologías, de diseño de cursos, de psicología, de cultura general, o sea, ¿cuándo paramos? O sea, alguien que se dedica a la educación nunca para a educarse. Tenemos que hacer trabajo con los equipos de profesores, o sea, aprender de las experiencias de otros, interrelacionarnos con otros, aprender de metodologías de otras personas y de otras experiencias educativas que existen en la actualidad. Entonces eso implica intercambio constante, estar en red con los demás profesores, con los demás especialistas, etcétera, etcétera. Eso implica un feedback constante con tu comunidad educativa. ¿Por qué hago esta introducción? Porque la educación personalizada abarca todo esto. Todos estos elementos que estoy mostrando en pantalla son parte de la necesidad, o sea, los elementos que se incorporan dentro de la educación personalizada. Esto humanamente no es efectivo. No se puede hacer eso humanamente dentro de una educación universal, de alta calidad y basada en evidencia científica. Es difícil hacer eso. Humanamente tenemos limitaciones para gestionar este cúmulo de elementos. No es que con una aula en particular de 20 alumnos no podamos establecer ciertos parámetros para atender a cada uno, ciertos criterios basados en enfoques teóricos, en cierta didáctica. Por supuesto que lo aplicamos. Aquellos que se dedican a la facilitación de talleres lo entienden claramente lo que estoy diciendo. Sin embargo, hacer esto con, insisto, 30, 40 estudiantes, con 3 aulas, 4 talleres, haciendo informes, levantamiento de datos, respondiendo correos, haciendo llamadas, consultando a los alumnos, respondiendo consulta a alumnos. El profesor, el facilitador, se abruma con tantos elementos. Aquellos que se dedican a la gestión del conocimiento, a la gestión de programas de capacitación en las empresas privadas, no me van a dejar mentir, la abrumadora carga de trabajo cuando tienes, no sé, 1000, 2000 trabajadores. Yo trabajaba en áreas de recursos humanos donde manejamos 2500 trabajadores. O sea, era una carga de capacitación brutal, ¿no? Enorme. Entonces, hacer esta gestión es complicado. Es por eso que ya aquí hay que entender que existe ya un impacto de la cuarta revolución industrial. Esto no es algo que nosotros queramos
detener. Eso ocurre, va a seguir ocurriendo y va a ocurrir siempre. ¿Ok? No se trata de cuándo llega, sino ya llegó. No se trata de cuándo nos va a impactar, sino es hay que medir los impactos. Acá marca la segunda, la que es la electricidad, pero en realidad estamos en la cuarta revolución. Algunos hablan hasta de la quinta revolución ya de relaciones con robots, ¿no? Pero este proceso de la cuarta revolución implica una alta intensidad de la digitalización de la información, del Internet de las cosas, del cloud computer, de la eh, interoperabilidad de las bases de datos, ¿no? O sea, es una infraestructura digital, implica el pensar transformación digital, y eso es una primera parte de la cuarta revolución, ¿no? Hay otras que tienen que ver con la ingeniería genética, la biotecnología, etcétera, etcétera. Si no estuviéramos en una cuarta revolución industrial y la pandemia como está nos golpea tan duro, la cosa sería mucho más grave, muchísimo más grave de lo que ya es, en realidad. Pero el avance tecnológico nos han ayudado a responder que en un año podamos tener una vacuna y que pueda ayudarnos. Si esto ocurre en la parte médica, donde ya se hacen, donde la inteligencia artificial ya hace diagnósticos médicos, clínicos, que ayudan a confirmar el diagnóstico clínico que tiene un médico, ¿no? Que se hacen ya estudios de tumoraciones en radiografías, ya hay desarrollo tecnológico en la parte médica, o sea, eso existe, ¿no? El punto es, ¿eso cómo nos impacta en la educación? Eso cómo llega a la educación, cambios hay en el proceso educativo. Entonces, pensar que esto no ocurre, por más que estamos en un país en vías de desarrollo, entre comillas, eh, es simplemente ponernos una venda en los ojos, ¿no? Eh, y eso tenemos que tenerlo en claro, ¿ok? A eso nos enfrentamos, ese es el contexto y esto es lo que va a impactar en la educación. ¿Cómo impacta en la educación? ¿Qué tecnologías llegan a la educación que ya se están pensando en hacer? ¿De acuerdo? Y cómo nosotros nos adaptamos. Es por eso esta sesión, por eso este intento de reflexionar al respecto, ¿no? Quiero que ustedes se den cuenta cómo eh, estas tecnologías van a transformar la manera en que nuestro rol docente, nuestro rol capacitador va a cambiar. Entonces, cuando tú armas programas de entrenamiento dentro de las áreas de gestión del talento, considerando el público objetivo de CAMEX, debes considerar que los facilitadores deben hacer énfasis en otros aspectos que la IA, la inteligencia artificial, sí podría cubrirte. Una gran parte lo puede cubrir la tecnología, otra parte más específica, más especializada, va a cubrirla los seres humanos, los capacitadores, los docentes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas potenciales aplicaciones? ¿Cómo funcionan en la realidad? ¿De acuerdo? A ver, una de ellas es esta, entre muchas otras, ¿no? Vamos a tocar varios ejemplos acá. El uso del procesamiento del lenguaje natural. Google Duplex utiliza eso, procesamiento del lenguaje natural, así se le llama, para generar un diálogo percibido como más humano. Ah, cuando tú te encuentras con un chatbot, por ejemplo, cuando tú entras bueno, no voy a decir marcas, ¿no? Pero entras a cualquier tienda de conveniencia o tienda por departamentos, o cualquier servicio médico, de seguros, por ejemplo, ¿no? Te aparece un chat, ¿no? Que te dice, ¿en qué te puedo atender? ¿Verdad? Pero eso, tú le puedes escribir y él entiende esto, él o ella entiende esto, es una máquina en realidad, y te puede responder de manera coherente. Esto imagínatelo, pero por teléfono, hablando, escuchando la voz de la persona, ¿de acuerdo? Escuchando la voz de la persona. Los avances en lenguaje son muy desarrollados. Esto que nosotros hacemos para dialogar con un estudiante, ¿no? A través de una llamada y decirle por qué no asististe a tu clase, qué pasó con el examen tal, ¿no? Eh, En el caso del procesamiento del lenguaje natural, todavía está en procesos de gestión muy basado en evidencias, como agendar una reunión, por ejemplo, ¿de acuerdo?
El cómo te sientes, qué piensas sobre lo que estás sintiendo, no es necesariamente por este tipo de procesamiento de lenguaje natural. La tecnología se combina con otras para hacer otras aplicaciones, que yo más adelante voy a mencionar. Esto es para gestionar los procesos de coordinación, planificación y organización del trabajo que puedas realizar. ¿De acuerdo? Y esto lo hace una inteligencia artificial. Google Duplex es una IA. ¿De acuerdo? No es un ser humano. Antes nosotros, si queríamos tener una reunión con el equipo de estudiantes o con el equipo de facilitadores para ver sobre la metodología que vamos a usar con tal capacitación, pues teníamos que llamarlos y decirle cuándo podemos reunirnos y agendar la reunión y tal fecha el día. ¿De acuerdo? Si manejas varios grupos, esto es un trabajo operacional que ahora ya lo hace una máquina. ¿De acuerdo? Ya lo hace una máquina. Porque la máquina lo que hace es, por ejemplo, y eso búsquenlo, Google Duplex, ¿no? Te reserva citas para ir a un restaurante, ¿de acuerdo? La gente en educación, reservar una reunión de Zoom para poder coordinar y reunirnos ahí y trabajar un tema. Esta gestión de la reserva ya se hace a través de Google Duplex y a través de inteligencia artificial. Entonces, confirmar que recibieron la información por correo electrónico, no. Alguna gestión del talento a veces te pide comunícate, escúchale y dile que confirme el recibo de la información porque se le va a evaluar sobre tal tema. Lo puede hacer una guía. ¿No? Entonces, la parte de la gestión educativa te ahorra tiempo, te ahorra procesos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el procesamiento del lenguaje natural ya es sumamente avanzado. Más aún, no lo he puesto acá, pero en el campo del periodismo, por ejemplo, ya existen evidencias de IA que escriben artículos. Acaba un partido de fútbol, por ejemplo, y el artículo se va creando en función del resultado del partido. Y hace expresiones que cuando tú lees el artículo dices, esto lo escribió un ser humano. No, lo ha escrito una máquina. Es increíble, ¿verdad? Pero eso imagínate en la educación, cómo podría ayudarte a gestionar, organizar y planificar procesos, ¿no? Eso es lo que quiero que se entienda aquí. ¿Qué nos toca a nosotros en esto? Es lo que queremos que reflexionemos y que reflexionemos todos. ¿No? Otro ejemplo. Y es un poco lo anterior también, ¿no? Vinculado a lo anterior. Sistemas conversacionales inteligentes que tienen como base el procesamiento del lenguaje natural. Ambas los desarrollos tecnológicos se vinculan. ¿Y para qué sirven? Se preocupan de los temas de interés del estudiante simulando asesoría psicopedagógica. Busca el aplicativo réplica o replica y te vas a dar cuenta de lo que estoy mencionando. ¿De acuerdo? Entonces, si tú sumas el sistema conversacional inteligente más el procesamiento de lenguaje natural, te dan aplicaciones que te permiten hacer procesos de interacción con el estudiante, de manera escrita por ahora, ¿ok? Donde el estudiante habla de los temas que le interesan. Misma tutoría psicopedagógica. ¿De acuerdo? Misma tutoría psicopedagógica. El estudiante le preguntas, ¿cómo te sientes hoy día? Muy bien, ¿qué pasó con la tarea tal? Y esta conversación estoy hablando de una máquina, ¿de acuerdo? El estudiante dice, no pude hacer matemáticas porque no lo entiendo. Y cuéntame más de ello. ¿Por qué crees que no entiendes? Y empieza el diálogo donde el estudiante habla sobre lo que considera que son sus temas de interés. ¿Ok? Entonces tú dices, ¿cómo se hace eso? Pues existe la machine learning, la inteligencia, el aprendizaje automatizado que hace que el estudiante, a partir de una serie de datos que la inteligencia va recogiendo, va construyendo un diálogo en función a los temas de interés del mismo estudiante. Esto que hace un ser humano en un proceso de tutoría, en una conversación personal, face to face con el estudiante, lo hace ahora una máquina. Tú dices, ¿ciencia del futuro? No, ciencia que ya se utiliza en los países del primer mundo. La tecnología va a llegar, no se pregunta acá si va a llegar o no, la pregunta es cuándo va a llegar y si estamos preparados para eso. Eso es lo que quiero que se desarrolle acá, esta reflexión, ¿de acuerdo? Estamos preparados para eso. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos podemos saber aquí? ¿Bien? La Big Data, ¿de acuerdo? Sistema de recojo y procesamiento de datos. No estamos hablando de un Excel. Yo no estoy hablando acá de un Excel, estoy hablando de miles o millones de datos que se recogen
desde lo que le llaman las ciencias computacionales. Cuando uno estudia, por ejemplo, al autor Ernesto Cuadros, es peruano, es parte de la Comisión Internacional que califica los estándares de las carreras de ciencias computacionales a nivel mundial, como cualquier señor. Él hablaba de que los de ciencias de computación, ellos piensan en datos. Entonces, él menciona que detrás de una aspirina, de una pastilla, existen, ¿no? Los estudios preclínicos, los estudios clínicos, el perfil de los investigadores, el perfil de los que participaron en los estudios. O sea, existen millones de datos a través de esta recojo de informaciones abrumadoras y grandes que existen. Esto ya existe, estas bases hiper gigantes de información ya existen. Y eso existe en los países del primer mundo. En los nuestros todavía hay problemas de infraestructura digital que nos ayuden a hacer esto. ¿De acuerdo? Pero la tecnología está ahí. ¿Sí? ¿Esto qué nos permite la educación? Conocer los perfiles de los estudiantes. Para eso nos sirven estas bases de datos, ¿no? ¿Cuántos de ellos son pensadores, son audaces, tienen rasgos de mentalidad abierta, tienen rasgos solidarios, etcétera, etcétera? Porque todo es ponderado y todo tiene un proceso de indicadores enormes, gigantescos. Tú dirás, yo puedo hacer una encuesta de eso. Sí, podrías hacer una encuesta, pero te van a salir ¿cuánto? ¿100 datos? ¿1000 datos? ¿Vas a procesar 1000 datos como profesor? Estamos hablando de millones de datos. Cuando uno revisa el programa de El dilema de las redes sociales de Netflix, y ahí podrás darte cuenta de esto, de cómo estos millones de datos hacen que las inteligencias artificiales, los bots de estas grandes compañías tipo Facebook, tipo Amazon, conocen de tal manera al cliente, al usuario de sus servicios, que prevén qué productos y servicios van a comprar en el futuro. Esto ya lo hace. En la educación también se puede hacer. ¿Qué tan ético es esto? Ahí está la reflexión. ¿Cuál es el rol moral que hay detrás y ético? Ahí está la reflexión que tenemos que meternos. Pero si el docente, el capacitador, el responsable de gestión del talento no entiende estos procesos, no los está mapeando, no los está monitoreando, ¿cómo desarrolla mejor su trabajo? Es la pregunta que tenemos que pensar. ¿De acuerdo? Nos ayuda a conocer a las personas, a los seres humanos. Y eso no lo hace un ser humano, lo hace una máquina, ¿de acuerdo? Que ayuda a los que toman decisiones para mejorar los servicios que prestan. La educación es un servicio, se puede personalizar, hiperpersonalizar con esta cantidad de información, hiperpersonalizar, ¿de acuerdo? Entonces, el mismo ejercicio en 30 alumnos pueden tener matices diferentes, porque el mismo ejercicio que tiene un procedimiento, tiene una diagramación, tiene una paleta de colores, tiene niveles de complejidad. Esto mismo pueden ser 30 ejercicios diferentes, porque tengo 30 alumnos en clase. Y para cada uno su ejercicio. Nosotros docentes podemos hacer 30 ejercicios con ese nivel de hiperpersonalización. Preguntémonos, ¿de acuerdo? Preguntémonos en eso. Una máquina, evidentemente sí lo puede hacer. ¿De acuerdo? Evidentemente se lo puede hacer. Acá podemos hacer muchas preguntas, ¿ah? Y me encantaría que ustedes hagan preguntas, podamos conversar, debatir. Yo no tengo la varita mágica para explicar todo, o saber que esto cómo nos va a impactar a nosotros necesariamente, pero estas son aplicaciones que existen, ¿de acuerdo? Y en la educación se van a usar. En los procesos de formación de los cursos virtuales se van a usar, ¿de acuerdo? Se van a usar, ¿ok? O se ya están usando en muchos casos. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? La inteligencia emocional artificial, ¿de acuerdo? Esto que estoy mencionando no son elucubraciones mías, son evidencias, son avances tecnológicos que existen. Yo vengo siguiendo el tema desde el primer curso virtual que hice en el 2009, 2010 aproximadamente, ¿no? Y ahora dirijo la revista Futuro Hoy, que justo tratamos estos temas también, ¿no? Entonces, eh, eh, aquí las máquinas pueden simular respuestas emocionales, facilitando una comunicación más empática con el estudiante, con los participantes, ¿de acuerdo? O sea, me ven a mí hablando en este momento, pregúntate, ¿soy Ángel Crobeto o soy un avatar de computadora? ¿Ah? Sería interesante, ¿no? Imagínate un avatar de computadora hablándote de esta manera, ¿no? Hasta esos niveles todavía no se ha llegado, ¿de acuerdo? Sin embargo,
hay cierto desarrollo en los juegos, en los gamers, en los juegos de video, donde la imagen del personaje es mucho más humanizada, ¿no? Menos robótica, menos digitalizada también, ¿no? Hay ciertos problemas ahí respecto de cómo responde el ser humano ante eso, pero eso es un terreno más de la psicología, ¿no? Esto, ¿por qué es importante? Porque ayuda a un acercamiento más empático entre alumnos que necesitan una asesoría mucho más específica porque tienen dificultades de relación interpersonal. Ahora tú dirás, pero vamos, Ángel, ¿cómo vas a darle una máquina a alguien para que mejore sus relaciones interpersonales? Ahí está el problema ético, metodológico, educativo, psicológico. Entonces, si no entramos al debate, no conocemos estas tecnologías, ¿cómo vamos a discutir sobre el tema? ¿Cómo vamos a saber si la educación que estamos dando, el proceso educativo que estamos generando, es el evidentemente necesario, adecuado, pertinente y efectivo y basado en evidencia científica? ¿De acuerdo? Entonces, hay jóvenes, niños que les cuesta trabajo interactuar y cuando tienen una interacción con inteligencia emocional artificial, que puede ser un robot o puede ser un software que te habla, esto cambia, ¿de acuerdo? Y pueden tener una mayor posibilidad y ventaja para poder mejorar estos talentos, estas capacidades que queremos que los estudiantes desarrollen, ¿ok? Entonces, piensa esto. Ahora, ¿qué nos toca hacer como profesionales en la educación o profesionales en las capacitaciones? Ahí es donde tienes que entrar, ¿no? A pensar el tema. Esto se utiliza en el acompañamiento de las personas de la tercera edad. Ya es una realidad, ha habido prensa que habla sobre el tema, pero en la educación ya se está dando. Ya se está dando, ¿de acuerdo? Entonces, los cursos virtuales van a incorporar estos elementos. La respuesta que yo proveo es sí, sí lo van a incorporar, sí lo van a considerar. Entonces, aprender estas tecnologías, pero aprender tecnologías es importante saber que existen y que qué rol vamos a cumplir. ¿De yo voy a un poco mencionar más adelante qué rol vamos a cumplir en este contexto, ¿no? Tenemos la Machine Learning también, que permite a la inteligencia artificial aprenda y se adapte, que aprenda y se adapte, ¿de acuerdo? Ya olvidémonos que ahora los seres humanos programan los procesos educativos en computadora. No, ahora lo que se hace es alimentar información a grandes aprendizajes mecanizados, como la Machine Learning, que aprenden de esta gran cantidad de datos y generan modelos de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Porque el pensamiento computacional, de desarrollo computacional, es muchísimo más elaborado, más desarrollado con la Machine Learning, ¿de acuerdo? ¿Cómo pasa esto? Ustedes seguramente han escuchado de la singularidad tecnológica, ¿de acuerdo? Esto pasa porque nosotros tenemos una especie de aprendizaje acumulativo. O sea, nosotros, los seres humanos, aprendemos de esta manera. A partir del ensayo-error vamos mejorando nuestro aprendizaje de esta manera. ¿Ok? Vamos incrementando a partir de lo que los anteriores aprenden. ¿De acuerdo? ¿No? Los descubrimientos que van generándose. Pero la inteligencia artificial aprende de manera exponencial. Exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, la brecha que hay aquí, que estoy dibujando ahorita en pantalla, esto es una brecha, es la que nosotros tenemos que cerrar en algún momento, ¿de acuerdo? En algún momento, ¿ok? Los países avanzados tienen otro tipo de desarrollo tecnológico, ¿de acuerdo? Tienen otro tipo de desarrollo tecnológico. Ellos, por ejemplo, tienen un nivel de educación mucho más alta que la nuestra, entonces su nivel de aprendizaje es más elaborado, ¿de acuerdo? Aquí es donde la capacidad de la educación que brinda un ser humano coincide con la capacidad que pueda brindar una máquina, pero de ahí en adelante la máquina para. Esto ya es algo estudiado en las ciencias educativas, en las ciencias de la educación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que considerar que si no entendemos que van a haber más brechas entre lo que hace una máquina y lo que hacen los seres humanos, y no nos adaptamos a esa realidad, porque no vamos a poder ganarle al cálculo que hace una machine learning, ¿de acuerdo? Como seres humanos, no nos adaptamos y entendemos que tenemos que tener otras funciones, otros roles en la educación, no vamos a
poder adaptarnos con eficacia, ¿de acuerdo? Con eficacia, ¿ok? Entonces, los cursos virtuales van a transformarse y van a generar nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, yo espero estar un poquito poniendo en cuestionamiento esto y que podamos reflexionar, que es el objetivo un poco de la sesión, ¿de acuerdo? A ver, sigamos, ¿no? Lo otro que tenemos aquí, yo creo que tenemos acá, otra aplicación es que tenemos es esta de aquí, los asistentes virtuales. Los asistentes virtuales tipo Amazon, Alexa, Siri, de Apple, o Cortana o Google Assistant, o sea, eso existe y eso en educación implica ayudarnos a gestionar, que el estudiante gestione mejor su administración del tiempo, porque puede programar las fechas en las cuales tiene que hacer la tarea, tiene que entregar un examen, tiene que reunirse con sus compañeros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuándo tiene que pagar la matrícula, cuándo tiene que hacer las tareas por el próximo examen que va a venir. Esa información está disponible y estos asistentes virtuales le ayudan a hacer. Entonces, imagínate esta situación, el estudiante está trabajando y de repente dice, uy, tengo un examen, Cortana, dime cuándo es el examen del curso tal. Cortana te habla. Ah, el examen está programado para tal fecha. Uno dice, wow, y esto que es alucinante. Sí, pues, pero eso ocurre en la tecnología. Eso ya está ocurriendo en muchas latitudes. En el Perú va a ocurrir. ¿De acuerdo? Los avances tecnológicos son exponenciales. La renovación del conocimiento en total, ¿de acuerdo? Ha ido acortándose. Antes, hace 200 años, se necesitaban 100 años para duplicar el conocimiento humano. Ahora no pasa de 2 años para duplicar el conocimiento humano. De 100 a 2 en algunos siglos, ¿de acuerdo? Y esto va a ser mucho más intenso, mucho más intenso. ¿De acuerdo? Los que están cercanos a los temas de transformación digital, en este caso transformación digital de educación, pueden darse cuenta de esto. Entonces, quiero que se den cuenta cómo el diseño de un curso virtual tiene que estar en este contexto ya de futuro y de presente. De presente, de futuro hoy, como yo menciono. ¿De acuerdo? Tienen que estar en ese contexto. Y en esa medida es que tenemos que pensar el tema. ¿De acuerdo? Existe la realidad virtual. Miren lo que se puede hacer con la realidad virtual. ¿Sí? Donde hay problemas de educación inmersiva, que le llaman marketing inmersivo también. O sea, esto lo desarrolló el mercado, pero el marketing inmersivo es donde tú te pones las cámaras y estás dentro de la tienda virtual, mirando con otros avatares, conversando y viendo qué puedes comprar. Esto llevado a la educación se puede hacer lo que ves aquí en pantalla. Acá están combinando realidad aumentada con realidad virtual, ciertamente. ¿De acuerdo? O sea, esto que se ve afuera de del joven, esta parte de aquí, ¿ok? Sería realidad aumentada. Este visor, se supone que él está viendo eso en su visor. Por eso tú lo verías haciendo estas cosas, ¿no? Moviendo cosas como loco. Imagínate aprender así, ¿de acuerdo? Aprender de esa manera, en cualquier parte del mundo, donde estés, ¿ok? Aprender geografía de esa manera, ¿de acuerdo? Zambullirse en los países, zambullirse en su cultura, zambullirse en su idioma, para poder aprender ahí con ellos, ¿ok? Entonces, la educación y los cursos virtuales van a incorporar estas tecnologías, es muy probable, ¿de acuerdo? Muy probable. El punto, estos son objetos de estudio, lo que tenemos que, el rol del profesor va por otro lado, ¿sí? A ver, sigamos. Existe también el reconocimiento facial, que es una tecnología muy difundida en la actualidad, ¿de acuerdo? Se usa para identificar el estado emocional y los niveles de concentración en un proceso educativo. En realidad, el reconocimiento facial se utiliza ahora para la seguridad, ¿sí? Londres es una de las ciudades con más cantidad de cámaras per cápita, por habitante, ¿de acuerdo? Por habitante, ¿ok? Entonces, cuando se incorpora esta cantidad de cámaras, tú tienes un cúmulo enorme de información y tienes programas de seguridad que reconocen la fisonomía y determina quiénes tienen problemas delincuenciales, tienen delitos, qué actitud está tomando una persona cuando se acerca a un lugar u otro, lo que existe.
En la educación, ¿en qué se aplica? En el reconocimiento facial de un aula de clase, dentro de un aula presencial o a veces semipresencial o a veces virtual completamente. Tiene ese tipo de reconocimiento, solo que no se aprovechan tanto, ¿no? Porque los estudiantes apagan sus cámaras cuando interactúan. Pero eso existe en programas asiáticos donde se les reconoce a los estudiantes en su comunicación no verbal, rostro, y se evalúa el desempeño del docente. Por ejemplo, el docente hace su clase regular, explica temas, hace ejercicios, ¿no? Y el reconocimiento facial lo que hace determinar si, el reconocimiento facial hace determinar si el estudiante está con mayor atención, con mayor disposición, etcétera, etcétera, en función a la lectura de los micromovimientos que tiene el cuerpo, que tiene el rostro. ¿Te imaginas un análisis de ese tipo? Entonces, en la actualidad, las evaluaciones entran al aula, te sacan una ficha y empiezan a escuchar tu clase. Empiezan a observar la interacción con el alumno y ven ahí y determinan pues un alto nivel de interacción y calidez en el trato del profesor-alumno. Eso es lo que te ponen cualitativamente ahí. Pero es la percepción del evaluador. Y dentro del estudio de la psicología y la educación psicológica, de las ciencias psicológicas, hay sesgo cognitivo. Hay algo que le llaman pensamiento, facilidad cognitiva, así le llaman. Bueno, es una explicación psicológica. Pero las máquinas no tienen estas subjetividades, no tienen esos vicios. La máquina recoge datos, lee datos y te da datos procesados a partir de una inteligencia artificial. Y te arroja ciertos indicadores que te permiten decir, esta parte de la sesión y este ejercicio en particular sí resultó el efecto que queríamos en los estudiantes, porque tienes datos al respecto. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el problema ético acá? Ese es el tema. ¿Cuál es el problema educacional que hay detrás? ¿Podemos tener infraestructura para hacer esto? ¿Es válido hacer esto? ¿Es viable hacer esto? Ese es el tema que quiero que reflexionemos. Porque la tecnología está ahí, disponible para todos. El tema es si la aprovechamos o no la aprovechamos como debiéramos nosotros en nuestros procesos de capacitación. ¿De acuerdo? Los procesos de capacitación. No saben la cantidad de dinero que se gastan las empresas, grandes corporaciones, en capacitar a su gente. Capacitas y capacitas a su gente, su gente, su gente. En un momento a mí me contrataron para una consultoría para revisar algunas capacitaciones y me dijeron, Ángel, tenemos facilitadores, pero creemos que no están funcionando nuestros programas de capacitación. Entonces yo lo único que fue es asistir y observar. Recuerda asistir y observar. Capacitaciones para grupos pequeños, estamos hablando de 15, 20 participantes, trabajadores, ¿no? Entonces venía el facilitador, hacían sus ejercicios y yo observaba y a partir de eso le daba el feedback a la gerente de recursos humanos, ¿no? A partir de lo que observaba. ¿Okay? Entonces, los programas de diseño de cursos van a tener que incorporar datos. Y si son cursos virtuales, con mayor razón todavía, con mayor razón. Estos datos son mucho más fáciles de recoger, ¿de acuerdo? Tiene la realidad aumentada, lo que había mencionado hace un momento, ¿no? Cómo las personas pueden educarse a partir de la realidad aumentada, ¿no? Si quieres saber cómo quieres que va a quedar tu sala, pues utiliza realidad aumentada para saber, ¿no? Pokémon Go utilizaba realidad aumentada, ¿no? Vas por la calle buscando Pokémones por todos lados, es realidad aumentada, ¿no? Las imágenes son de realidad aumentada. Y que entre los programas de capacitación que se enseñen de manera virtual van a tener que incorporar realidad aumentada en sus procesos educativos para que sea más interactivo, para que sea más entretenido, para que sea más eficaz, etcétera, etcétera, para que sea más motivador, probablemente. Dirás que entonces tengo que aprender de inteligencia artificial y programación. Mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Tenemos que enfatizar en otras cosas. Que voy a mencionar en un momento. ¿De acuerdo? Hay oportunidades, por supuesto, porque podemos hacer una educación personalizada más humana, más humana. Hay alumnos que necesitan aclararse en ejercicios matemáticos, por ejemplo. Entonces, en vez de tener una tutoría de matemáticas, pues una inteligencia artificial que trabaje ese tema porque es un hard skill, una competencia dura, que tiene procedimientos más estables, más estandarizados. Pero tienes otro alumno que tiene un problema de nervios al momento de exponer, ¿de acuerdo? De nervios. O tienes un alumno que siente que está haciendo bullying, en el campo de la empresa se le llama moving, ¿no? Que siente que está en un proceso de moving, lo están acosando, hostigando, ¿no? Entonces viene el responsable del área a hacer un feedback, una retroalimentación, una tutoría, ¿no?
Entonces, eso es más humanizado, eso sí es una oportunidad, porque tienes más tiempo para dedicarle a estos casos y otros, dedicar que la máquina se dedique a hacer, ¿de acuerdo? Hay reducción de costos, por supuesto, en las áreas de recursos humanos. Por supuesto que van a haber los cursos de educación virtual, no van a necesitar tantos especialistas. Sí, es muy probable. Es altamente probable que ocurra eso. ¿De acuerdo? Entonces, van a haber cursos de educación virtual que va a parecer que tú estás trabajando con un profesor real, pero en realidad es un avatar que te interactúa y habla contigo, ¿no? Eso ya todavía no existen en este momento, pero vamos, 10 años, 15 años, puede ser, ¿no? También tenemos el nuevo rol y oportunidad para la educación, implica que nosotros tengamos que destinar más tiempo a la gestión emocional. Ven la pantalla, ven la imagen, a los juegos colaborativos, a tener un clima de aula más agradable, más empático, más solidario, ¿de acuerdo? Donde los estudiantes se sientan acogidos, cómodos, donde quieran seguir estando contigo, conversando contigo. Por lo tanto, capacitadores y estilos de educación donde el profesor es el lumbreras de la educación, si tú manejas tu curso virtual de esa manera, donde tú eres el centro del proceso educativo, no estás adaptándote a esta nueva realidad. Entonces tienes que cambiar el enfoque, ¿de acuerdo? Tienes que cambiar el enfoque. Los contenidos van a ser trabajados por máquinas y la parte emocional y ética va a ser trabajado por seres humanos. Entonces, si tú no desarrollas esas capacidades de sintonía, empatía, sincronía con el participante, ¿no? Carisma, va a ser más complicado para ti el poder hacer esta interacción de formación con los estudiantes, ¿de acuerdo? Prevenir la deserción estudiantil, por supuesto, las grandes bases de datos, a ver, las grandes bases de datos que se utilizan en el mercado previenen cuáles son los clientes que se van a ir. El área financiera, o sea, la gran banca sabe cuándo un cliente va a ser cliente de riesgo, si se da crédito o no se le da crédito. Bueno, eso, todo eso, esto es banco, esto es educación. Sí, pues cuando se traslada a la educación, uno a través de estas inteligencias artificiales van a poder prever cuáles son los alumnos en mayor riesgo de deserción, cuáles son esos participantes, tus programas de capacitación que tienen alto nivel de deserción, que no van. Yo he manejado programas de capacitación en empresas grandes y el nivel de participación a veces era complicado por la variedad de trabajos que hace el participante, porque no solo es un estudiante ahí, también es jefe de un área, asistente de un área, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo saber si yo empiezo con 30 y voy a terminar con 20 y los otros 10 y la inversión que se hace, se entiende? Entonces, sus programas de capacitación deben de prever cuál es el nivel óptimo para poder asegurar por lo menos la efectividad de lo que se va a capacitar si tú capacitas a 50 y solo terminan 20. ¿De acuerdo? Tu nivel de efectividad en proceso de formación se ha reducido enormemente. ¿De acuerdo? Entonces, prever la deserción es importante y las máquinas te van a ayudar a hacer eso. ¿De acuerdo? Te van a ayudar a hacer eso. Ni qué decirte para apoyar en los procesos administrativos. O sea, la posibilidad de que gestione la asistencia, de que gestione la calificación, que responda rápidamente a consultas básicas. Profesor, ¿cuánto me puso en la tarea 4? Te manda un correo electrónico, tú al día siguiente lo ves y al día siguiente recién respondes. Han pasado 3 días para que desarrolles una respuesta sobre cuánto nota me colocó en la tarea 4. Un chatbot lo hace de manera automática. Le escribe el estudiante, ¿cuánto me puse en la tarea 4? El chatbot, te puse 5, te puse 20, te puse 18. Porque son respuestas automatizadas. Eso te descarga un montón de trabajo de gestión, un montón de trabajo de gestión. En el área de gestión humana, ¿cuándo vas a mandar el certificado del taller 4? Para poner el mismo número, ¿no? El taller 4. ¿No? El de gestión humana es decir, uy, tengo 20 consultas de eso, vamos a responderle a cada uno, o a un grupo de todos y le respondo, voy a manejar otro grupo más en WhatsApp. No, eso lo hace una máquina, porque son preguntas que se pueden preprogramar y respuestas preprogramadas también, ¿de acuerdo? Entonces, te descarga para dedicarte a otros aspectos, a una educación más personal, a un feedback mucho más certero, a una gestión emocional mucho más eficaz, a pensar procesos para mejorar el clima de trabajo, el clima laboral, en tus programas de capacitación. Entonces, los cursos virtuales en el futuro van a tener este tipo de oportunidades. Si no estamos preparados para eso, vamos a complicarnos muchísimo en los procesos. Y eso implica un cambio de paradigmas para nosotros.
como capacitadores, como docentes, como personas que se dedican a la enseñanza o al entrenamiento de otros, ¿de acuerdo? Entonces, si yo insisto en que mis capacidades, mis hard skills son mucho más relevantes, o a veces, en el peor de los casos, lo único que debo desarrollar, hay un grave error. En realidad, los hard skills, las competencias duras, deben estar en equivalencia a las competencias blandas, dentro de una mirada mucho más ética de formación moral de los estudiantes, formación en valores de los estudiantes. Entonces, ¿por qué el profesor promedio no puede hacer eso? Porque eso obviamente está recargado de trabajo y tiene muchos problemas, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? La primera es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, ¿no? Pero algunos capacitadores dicen, pero yo con la justa hago una buena PPT, ¿cómo quieres que haga todo esto? ¿Cómo quieres que asimile todo eso? Pues no se trata de querer o no querer enfrentar esta realidad, se trata de cuándo la vas a enfrentar. De eso se trata, ¿de acuerdo? No me van a dejar mentir aquellos que se dedican a la enseñanza básica o superior, cuando llegó el marzo y se dijo se cierran las instituciones educativas, no hay alumnado, no hay capacitación presencial, no hay educación presencial, todo pasa virtual. ¿Y tú? ¿Y ahora qué hago? ¿De acuerdo? Tenemos un segundo año con lo mismo, no este curso de educación, de diseño de cursos virtuales, no tendría sentido enseñar, porque ahora se hace relevante digitalizar nuestros procesos. Por eso, si tú te resistes a eso, vas a tener complicaciones, ¿de acuerdo? Vas a tener complicaciones, ¿ok? Y uno no trata de edades, ¿ah? Ah, es que los millennials nacieron con la tecnología y por eso pueden aprender más rápido. Falso. Yo soy migrante, migrante tecnológico, yo soy la generación X, ¿ok? ¿De acuerdo? Yo a veces he tratado con personas de la generación baby boomer, o más atrás todavía, ya no sé ni cómo se llama, y utilizan su tablet, y aprenden, y estudian, y se capacitan, y tienen grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Entonces sí se puede cambiar, pero es cambiar el chip acá adentro, ¿no? ¿Hay carencia de infraestructura digital en el Perú? Sí, ciertamente lo hay, ¿no? Tenemos un grave problema de carencia de infraestructura digital. Por eso, nuestros cursos virtuales tienen que pensar también en los dispositivos móviles que tienen los estudiantes, los capacitados. Por eso acuérdate que cuando nosotros recogemos información en el tema de gestión educativa, tenemos que preguntar con qué dispositivo, qué aparato, qué máquina vas a usar para conectarte. ¿De acuerdo? Y a partir de eso, adaptar un poco los recursos que tenemos y las herramientas que vamos a usar para el curso virtual. Porque es una realidad, no tenemos una buena infraestructura digital en el país. No hay. Las velocidades de Internet cambian de región a región. ¿Okay? En la costa es una, en sierra es otra, en la selva casi no hay. ¿De acuerdo? Entonces hay que reconocer eso. Hay limitada alfabetización digital. Eso es una verdad evidente. Si no, este curso de diseño de cursos virtuales no tendría razón de ser. En un país como el nuestro, donde nos han botado a la piscina sin saber si había agua, que nos han empujado a la piscina sin saber si había agua, tenemos que capacitarnos en la fabricación digital, tenemos que tener esta mirada global y además tener una mirada específica de qué herramienta debo usar, cuando uso un Padlet, cuando uso un Mentimeter, cuando uso un Jamboard, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay que alfabetizarnos. ¿Sí? Por eso un curso como este, yo los invito a que puedan reflexionar sobre eso y a que se metan en estos temas. ¿De acuerdo? Que nos involucremos en estos temas. ¿Ok? Baja comprensión del proceso de transformación digital, por supuesto, por supuesto. El hecho mismo, por ejemplo, que mandes una tarea escaneada en JPG, ¿ok? Se puede entender cuando el estudiante no tiene ni siquiera no tiene una computadora y tiene el celular que le prestan sus compañeros o le presta su tío, su papá, ¿no? Entonces ahí puedo entender que ellos no tienen dónde descargar y con la cosa tienen poca memoria en su computadora o en la laptop que utiliza o en la tablet que utiliza, entonces no tienen memoria para hacerlo en la máquina. Entonces se puede entender que ellos vean imágenes que pesan menos y a partir de ello puedan hacer ellos mismos una ficha en físico, tomarle una foto y mandártelo por grupo de WhatsApp porque conectarse a una plataforma se les cae la red. Se puede entender eso, pero atender a todos por igual, de esa manera no es posible, ¿no? No debería ser. ¿Sí? Entonces tenemos que diferenciar, pensar que hay tecnologías que sí se pueden utilizar. ¿Ya? Yo les invito a esto, ¿no? A informarnos, a leer, ¿no? Este es un artículo que he escrito el año pasado eh, eh, sobre si la pregunta sugerente, ¿no? ¿Quieres que te enseñe Siri? Siri es la
el bots, inteligencia artificial de Apple, ¿no? Este, inteligencia artificial en la educación, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que puedan leerlo, está en Google Scholar, en Google Académico, solo ponen así el nombre completo y mi apellido y va a aparecer el artículo, los invito a que puedan leerlo, ¿no? Los invito a que puedan participar de estos temas, que se involucren a aprender estos temas, pero de un paradigma nuevo, de una mirada distinta, de una manera de ver los temas diferente, perdiéndole miedo al uso de la tecnología. Si no entendemos esto, si no entendemos que la tecnología solo son herramientas que nos permiten ser más eficientes en nuestro trabajo, formación, educación, y que nuestros diseños de cursos tienen que estar pensando más en actividades colaborativas que en actividades solo expositivas. Esto es un webinar, esto es una metodología que es válida, es positivo, por supuesto, pero en un taller de trabajo, donde los estudiantes deben ser el centro de la atención, ellos son los que tienen que pasar más tiempo interactuando y usando herramientas, y el docente o el capacitador o el facilitador debe de ayudarlos en ese pensamiento. Yo he tenido estudiantes que dicen, profesor, ¿cómo se descarga este material? Entonces, su aprendizaje, su educación digital es pobre, ¿no? Pobre. Entonces, yo me pregunto, si ellos tuvieran una adecuada formación en transformación digital, se darán cuenta que el descargar un documento, tú pones descarga documentos de Google Drive, tutorial en YouTube, y te lo explican en 2 minutos. Te lo explican en 2 minutos. Mientras que me manda un correo electrónico, yo lo reviso el mismo día, y si lo manda en la noche, lo reviso mañana, y recién por la tarde estoy respondiendo, él en 2 minutos en Google Drive podría tenerlo, pero siempre y cuando haya cambiado su manera de pensar el uso de la tecnología. Si no ha cambiado su manera de pensar el uso de la tecnología, esto no va a funcionar. ¿De acuerdo? Para ir cerrando, ya para ir cerrando, me quedan pocos minutos hasta donde yo puedo ver mis tiempos. Mi nombre es Sofía, dice. ¿Aceptarías que sea la profesora de tus hijos? ¿No? Aquellos que no están involucrados en tecnología dirán, pues Sofía, el nombre de una persona, no de una mujer, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? ¿Okay? ¿Imaginas un curso virtual dictado por ella? ¿No? Esto es obviamente un meme, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Quién sabe, ¿no? En el futuro, ¿ok? En el futuro inmediato, en el futuro, en el corto plazo. ¿De entonces, ¿qué rol tenemos? Tenemos que pensar en otros aspectos, ¿no? ¿De acuerdo? En otros roles, ¿ok? Porque los cursos virtuales tienen que enfatizar otros roles. ¿De acuerdo? Un profesor de matemáticas hace tiempo en una carrera de administración de un centro educativo de educación superior, voy a mencionar cuál por si acaso, ¿no? Pero este profesor me decía, Ángel, yo enseño matemáticas, matemática para la administración, para las finanzas. ¿De acuerdo? Y lo que yo enseño, los ejercicios de matemáticas que enseño están en YouTube. Los tutoriales están ahí. ¿De acuerdo? Están ahí, se explica, y yo lo único que hago a veces es revisar varias horas de tutoriales para saber cuál de ellos se explica mejor, con evidencia clara y didáctica, y eso es lo que le comparto a mis estudiantes. Y en clase presencial replico más ejercicios al respecto. Pero la información está ahí, Ángel, me decía él. Entonces, cuando a mí me mandaron a observar su clase, yo me di cuenta que él no solo enseñaba matemáticas, él enseñaba la pasión por los números, enseñaba pasión por los números, era increíble. Los alumnos se reían en una clase de matemáticas, la hacía muy entretenida, muy divertida, muy cercana al alumno, ¿no? Hacía ejemplos con los números porque hacían casos y casos empresariales, ¿no? Y la gente se reía y entendía el procedimiento. Yo que no soy bueno en matemáticas también escuchaba y decía, uy, ¿verdad? Pues así se hace eso. Interesantísimo, interesantísimo el proceso, ¿no? Entonces, él no solo enseña números, pero ahí cuando, después de esta observación, él me hizo este comentario, ¿no? De que empezaba a dudar sobre su rol docente, le digo, oye, ¿por qué vas a dudar si tu rol es hacer que el estudiante se enamore de las matemáticas? Y eso es lo que yo he observado en tu clase, le dije. Pero se quedó contento, él entendió que sí, pues, porque a él le gustaba enseñar, a él le gustaban las matemáticas, era un estudioso de las matemáticas. Eso es algo que Sofía no tiene, que jamás tendrá, por lo menos hasta donde yo sepa, ¿de acuerdo? No es el hombre bicentenario, la película, véanla si quieren, no. ¿Sí? Entonces, los cursos virtuales que se enseñen con profesores que parecen autómatas, muy bien chicos, prendan sus cámaras, gracias, a ver, mírenme, por favor, prende usted señorita la cámara,
Oh, por Dios, que estás hablando con una máquina, con Sofía. No, tienes que ser apasionado por lo que haces. Ya vas a ver la diferencia. Cerremos, nos quedan 2 minutos. Será hiperpersonalizada. Sí, la educación del futuro, pienso yo, esto sí ya no es una evidencia científica, es sí, mi proyección es a partir de lo que yo he estudiado, sí pienso que va a ser hiperpersonalizada, ¿de acuerdo? Eso implica darle este ejemplo de las tareas, ¿no? De las tareas absolutamente matizadas por cada uno de ellos. Tú sabes que Google hace eso, ¿no? Con nuestras búsquedas. Personaliza nuestras búsquedas, uno a uno. Manejan 2.000 millones de personas, ¿no? Imagínate cómo hacen eso. Eso lo hace una máquina, por supuesto. De esa misma manera la educación va a funcionar. ¿Se podrá acceder a gran cantidad de datos del proceso formativo? Sí, los cursos virtuales del futuro te van a arrojar muchos datos, muchísimos datos. Moodle mismo te arroja muchos datos, la plataforma Moodle, ¿de acuerdo? Pero el punto es, necesitamos todos esos datos, yo, ser humano, poder procesar la variedad de datos que tienes, si no tengo indicadores claros u objetivos, el para qué necesito esa información, pues van a ser un montón de datos que no voy a comprender, pero las máquinas sí las comprenden, ¿de acuerdo? Dejará más tiempo para que el profesor expanda su creatividad y metodología. Por supuesto, porque hasta un examen de ensayo, de ensayo a través del lenguaje computacional, a través del procesamiento del lenguaje natural, así se llama la aplicación, ¿ok? Podrá corregirse. Las preguntas abiertas que tú haces podrán corregirse por una IA. Entonces el docente dirá, bueno, eso es una pregunta abierta que voy a corregir 30 respuestas abiertas de 30 alumnos diferentes de 4 aulas distintas. Ah, ¿qué es esto? ¿No? He tenido que dar 4 talleres en la semana, soy gestor del talento de un área y tengo que procesar en físico lo que responde el estudiante sobre lo que piensa del tal o cual tema. Tengo que leerlo, transcribirlo, generar un informe de eso. Eso se hace de manera automatizada en los cursos virtuales del futuro. ¿De acuerdo? Eso nos deja más espacio para ser más creativo, para repensar metodologías, para readecuar tecnologías y aplicaciones. Se podrá gestionar mejor las emociones entre y con los estudiantes. Ciertamente, el pensamiento emocional, la inteligencia emocional va a ser más importante. Se pondrá un fuerte énfasis en la formación del pensamiento escéptico y ético, el ayudarnos a pensar, a criticar, a cuestionar la realidad. Esa es la idea de esta formación educativa del futuro, algo que la máquina no hace. ¿De Muy bien. Yo espero haberlos, ya me quedan 30 segundos, creo, nada más, ¿no? Espero haber provocado tu formación, espero haber ayudado en esto, ¿ok? Y gracias por la oportunidad, Camex, gracias por la oportunidad a todos ustedes de desarrollar este trabajo. Muy bien, estamos acá, vamos a desconectarnos y gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, nos vemos.